Muy bien, buenos días mis hermanos. Vamos a comenzar este tema de la Escuela Dominical Virtual Cristiana con el título ¿Estás convencido? Es el número 2 de nuestro libro. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Amantísimo Padre, lo importante en tu ministerio es que enseñemos la verdad, que profundicemos en los temas que vamos viendo. Porque para que lleguen al entendimiento, para que lleguen al corazón de los oyentes, se necesita antes que nada el conocimiento y tu sabiduría. Porque solamente ellos pueden penetrar y destruir la dureza de los corazones. Por eso, amantísimo Padre, estamos en este lugar pidiendo que nos des sabiduría, que nos des en su momento ese alimento espiritual que necesitamos semanal y diariamente. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En sus libros, en la página 90, vamos a ver lo siguiente. Ya están tirando las cosas. ¿Ya se despertaron? ¿Ya? Están dormidos. Bueno, muy bien, qué bueno. Santísimo, aleluya. Muy bien. Es que en el estudio que tenemos, de repente, pues hay tantas cosas que nos llevamos a atravesar y a romperlas. Bueno, muy bien. Idea central. Dios busca convencernos de la verdad. Aplicación para la vida. Vivir en un mundo globalizado tiene grandes ventajas. Hace unas décadas la gente enviaba telegramas para comunicar mensajes cortos. Y si alguien quería buscar información tenía que ir a una biblioteca. Hoy día nos comunicamos al instante con cualquier persona en el mundo, buscamos información desde nuestros celulares y aprendemos con muchas cosas buenas y productivas, a veces no tanto. Sin embargo, así como hay ventajas en vivir en un mundo globalizado, también hay desventajas, pues lo malo también se propaga rápidamente. La sociedad está cambiando con rapidez y toma el pecado a la ligera. Es más, ni siquiera entiende lo que es pecado. El mundo está presentando el pecado como algo normal o redefine el pecado de la manera que ciertas acciones o actitudes ya no se consideran pecaminosas, sino aceptables. Las normas de Dios sobre lo que es bueno o malo no han cambiado. Dios nunca nos llevaría a cometer actos pecaminosos que están en contra de su santa voluntad. Más bien el Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones sobre lo que es pecado y nos ayuda a obedecer la Escritura. Muy bien, esta fue nuestra lección de acuerdo a nuestros libros. Ahora, vamos a ver la palabra. Capítulo de Hechos, versículo 2 del 32 al 36. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. El 33. Exaltado por el poder alternativo a la derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. (34) David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmos 110:1. Por tanto,
Señor, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Vamos a ver el primer post. Y lo dice bien claro. Cristo está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Romanos 8:34. Cuando se habla de que alguien está a la derecha, significa que es cogobernante. Significa que tiene poder dado, en este caso por el Padre, pero de la misma naturaleza porque es su Hijo unigénito. Esa es una de las claras demostraciones de fe y preceptos que nosotros consideramos como fundamentales en nuestra doctrina. Vamos a ver ahora el contexto. Primeramente, ¿qué es la homilética? De acuerdo a Alfonso Ropero Versosa, en su libro sobre homilética bíblica, editorial Clear, es una palabra de origen griego, homiléticos, que es conversación, y pasó al latín homilía, designado a la predicación cristiana, dentro de un acto litúrgico. En el diccionario de la Real Academia Española, es el razonamiento o plática para explicar al pueblo las materias de religión. Justino Mártir, mi tocayazo, dijo que el día llamado del sol, o el domingo, se reunían y se leían las memorias de los apóstoles, escrituras o los profetas, mientras lo permitía. Y cuando había acabado, el que preside hace una invitación y exhortación a imitar las cosas excelsas. Eso era el rito primitivo, por eso lo conocemos gracias al libro de los Hechos y a mi tocayazo, Justino Mártir. Tiene un libro de más de 400 hojas, muy interesante, por cierto, de editorial Clear. Muy bien. En el libro sobre este tema, vinculado con la hermenéutica del pastor José Manuel Sierra, editorial Saraí Fernández Rodríguez, es una materia que nos enseña para compartir la palabra de una forma ordenada y coherente, con sustancia, con un principio y un fin. Es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o estudio religioso. Establece reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso religioso. La escuela dominical es un discurso religioso, entonces entra también en lo que es la homilética. Muy bien. El segundo punto interesante es lo que se conoce como el discurso después del Pentecostés, que es lo que vamos a analizar. En el libro de Ropero Versosa citado, vemos a Pedro el apóstol cobarde y que negó a Jesús 3 veces, ahora dando un discurso que expuso las escrituras con autoridad. Y habló tan poderosamente que 3,000 personas se convirtieron. Fue la inauguración de la iglesia cristiana como la conocemos. Por esta dispensación del Espíritu es la imagen de cómo empezó todo. Esta adquisición o efusión. ¿Qué es una efusión? ¿No la habían oído? Sí. ¿Qué es? Bueno, depende del contexto, una efusión puede ser un exaltamiento. ¿Como una emoción? No, es un derramamiento de un líquido. La efusión, por ejemplo, hay efusiones de té, etcétera, son derramamientos, pero que también se refiere a la expansión o intensidad de los efectos generosos y alegres del ánimo. La efusión de espiritual entraña cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. ¿Es una emoción? De los predicadores. No ocurre de una vez por todas. Se puede repetir. Entonces, cuando vean una predicación o una clase que les llega a ustedes, estamos viendo que esa es producto de la efusión espiritual.
del derramamiento del Espíritu Santo. Demostró que el bautismo en el Espíritu es capacitar a los hombres para dar testimonio de Cristo y de su salvación con poder. Esto no es la regeneración, los apóstoles ya estaban regenerados. Es un bautismo de poder de fuego y los capacita para dar testimonio. Entonces, este es el poder para dar testimonio, no para su regeneración o santificación. Cuando veamos una clase o una predicación que nos impacta, esto significa que está el Espíritu Santo guiando esas palabras. Si al contrario les da sueño y no le entienden y ustedes se aburren, pues ahí no está el Espíritu. No quiero decir que la mayoría no lo tiene. Esa es otra cosa. No malinterpreten. No pongan palabras mías que no dije en mi boca. Ahora, el Midrash. Ya saben lo que es Midrash, ¿verdad? A ver, Dejemos lo que lo explique el maestro. Bueno, está bien. De acuerdo al libro de Hermenéutica Bíblica de José M. Martínez, es el mejor en su tema en España, editorial Clear, nos dice que el término significa investigación, llamada explicación rabínica de la Escritura. Es la forma de aclarar los textos del Antiguo Testamento en el siglo II de nuestra era. Su propósito es hacer del texto sagrado inteligible. Inteligible significa que pueda ser entendido, coherente, aceptable, relevante para un auditorio posterior, con la convicción de que es la palabra inspirada de Dios y por tanto puede ser significativa para todas las generaciones. Lo que hizo Pedro en ese discurso después del Pentecostés fue una midrash. Ya quedó claro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué dijimos esto? ¿Por qué nos interesa esto? Vamos a actualizarlo. Esto debe de ponerse de manifiesto en la predicación y es deplorable el desprestigio que ha caído el púlpito. Y se ha venido debilitando por la incapacidad de muchos predicadores para ahondar exegéticamente en el texto hasta llegar al meollo de su contenido y después comunicarlo significativamente de modo que salga al encuentro del oyente en el mundo de este y ahí lo interpele, lo convenza y lo mueva a la decisión. ¿Qué pasa con las homilías, con los sermones ligeros? Porque la mayoría en la actualidad, las clases y los sermones son light, que en inglés significa ligero, tranquilo, no iluminado. Y esto significa que realmente, en la realidad, no lo estudian. Todo es lo que se me ocurra. Les voy a contar aquella anécdota, les voy a contar lo que me pasó ayer, lo que hoy me pasó en la mañana, a mi esposa, etcétera, etcétera. O alguna ocurrencia que vi en el periódico. Pero olvidan lo que es hacer exegética, olvidan la hermenéutica, olvidan profundizarse en lo que es la palabra. ¿Y qué provocan? Una enseñanza deficiente, sin profundidad, que no hace pensar a nadie, que busca entretener para que no se vayan, para que no se aburran más de lo que son. Muy bien. Los versículos 22 al 40 es la predicación de Pedro, es lo que hemos estado viendo. En el versículo 32, en el libro de contexto del Nuevo Testamento de Craig Kinner, editorial Mundo Hispano, las escrituras fueron claras. Ellos fueron testigos oculares de que Jesús cumplió con las profecías y se confirma por el derramamiento del Espíritu. 2, 16 al 21, 33. Entonces este sermón es una exposición judía común. Ya dijimos que era el ¿qué? Midrash.
y responde a la pregunta de cuál es el nombre del Señor, que para los judíos es Dios, Adonai. Y en este contexto, este es el sentido de su discurso. Pedro hizo un midrash, efectivamente, pero lo hizo con base ¿en qué? En lo que dicen las profecías. Ahora, ¿cómo es posible que un simple pescador haya tenido ya la sabiduría para hacer un discurso de este alcance? Eso es la labor y la sabiduría del Espíritu Santo en Pedro. Los intérpretes judíos vinculan a menudo los textos utilizando la misma palabra o frase. Esto se llama Gesrat Shabach. Así presenta el Salmo 110, pasaje mesiánico, que tiene la palabra diestra y habla de la exaltación del Mesías, como lo hace también el Salmo 16. Y la locución de Pedro tiene más sentido del que tenía en el Salmo, ya que ahí refiere a la ascensión de Cristo. El Midrash no es otra cosa que la actualización de la Escritura. ¿Qué hizo aquí? Tomando como base el Salmo 110, Pedro lo que hace es enseñar que esta profecía se cumplió precisamente con la ascensión de Cristo. Entonces, la Biblia es un sistema, todo está unido, pero para entender esa unidad necesitamos estudiarla a profundidad, no por encimita. O abrirla y donde caiga mi dedo. Así es. Yo conozco algunos que así le hacen, pero no voy a Y decir si nombres. cae mi dedo donde dice Dios no existe. Judas fue y se ahorcó, yo voy y me ahorco. No, esperemos que no. Bueno. Versículo 36. A partir del Salmo 10.1, Pedro demuestra que el resucitado es a quien David llamó Señor. Es el mismo título que Joel mencionó, Hechos 2.21, Joel 2.2, 10, 32 y 3.15. Lo que como se ha visto se refiere a Dios mismo, denotando así la divinidad de Cristo, el poder soberano que el Padre le dio. Entonces, ¿quién le dio o quién puso a la diestra del Padre a Jesús? Dios. El Padre mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso estaba profetizado. Vamos a ver ahora el desglose. Ha de haber sido increíble ser testigos del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los judíos que venían de la diáspora, esto es, de todos lados, oyeron una verdad bíblica: Jesucristo había resucitado, Hechos 2.32. Y hoy Él no está ausente. Dios obra de modo maravilloso por medio de su palabra. Cristo sigue transformando vidas, restaurando matrimonios, edificando familias. Nos da su compasión y misericordia. Daría aún en enfermedad diaria, su misericordia diaria, aún en enfermedad o necesidades. Somos testigos del poder del Espíritu Santo y buscamos la convicción en la palabra de Dios. ¿En dónde sabemos lo que Dios dijo? En la palabra de Dios. Esa es también nuestra declaración de fe. Los judíos esperaban un Mesías liberador, Isaías 52, 13-52 a 53, 12. Pero también un siervo que sufría y daría su vida en expiación por los pecados de su pueblo, Isaías 53, 10. No moriría, sino que sería exaltado y sería puesto a la diestra de Dios, Hechos 2, 34. Dio su vida por nosotros y fue exaltado. Cristo murió y resucitó para nuestra salvación. ¿Cómo no responder al amor de Dios? Primeramente necesitamos tener como cierto esto. Si ustedes dudan que que Jesucristo haya resucitado, no son cristianos. Simple y llanamente será cualquier otra religión, cualquier otro credo, pero no se digan cristianos, porque ese es el punto fundamental de la fe, como ya lo había dicho Pablo. La resurrección y exaltación de Cristo es algo cierto, como lo testifica el Espíritu Santo. Los judíos modernos aún no creen en Cristo. Nosotros estamos seguros de que Él es el Mesías y Señor, títulos dados a Dios. En la sociedad actual no hay verdades absolutas, todo es relativo, pero nuestra fe descansa y se funda en la resurrección de Jesús.
En el mundo actual inclusive hay una filosofía que se llama relativismo. Nada, no existen verdades universales. Todo es de acuerdo al cristal con el que se mira. En el post dice, ¿qué dice? La tumba está vacía, Jesús vive, ha resucitado. Podemos ir a las tumbas de todos los líderes religiosos que a ustedes se les ocurran, pero en el caso de Jesucristo no hay una tumba. Esa es una de las pruebas de que resucitó. ¿Qué cosas ha redefinido esta sociedad sobre el pecado? Vamos a hablar de una sola. En la actualidad existe lo que sería la lascivia, esto es, la morbosidad. Las clasificaciones de las películas se quedan cortas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas tienen incluso sexo explícito y son aptas para adolescentes. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos hablando de una educación sexual, sino estamos hablando de fomentar la pornografía. Entonces, esta forma de actuar es lo que aquí se llama precisamente una suavización del pecado. ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado? Si no creemos que Jesús resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Porque ese es nuestro artículo de fe principal. Creemos en Cristo porque Él está a la diestra del Padre. Si no creemos que Jesucristo haya resucitado, seremos cualquier cosa menos cristianos. Bueno, vamos a continuar. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. ¿Cómo dice en su texto? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Exacto. varones hermanos, compungieron. ¿qué haremos? Exactamente. ¿Qué es compungir? Es lo mismo, conmoverse. Se pusieron tristes, se pusieron... Cuando ustedes, por ejemplo, sus papás de pequeños los regañaban, ¿qué pasaba? ¿Se sentían felices? Se compungieron. Se compungía uno. Se sentía uno triste. Ay, sí tiene razón mi papá y mamá en regañarme. Pero no quería yo escaparme de la escuela. Me cerraron la puerta. ¿Verdad que sí, Ricardo? Yo me iba a confiar. Ahora, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Hasta con casi las lágrimas ahí en los ojos. Ya entendieron lo que es compungir, conmoverse. ¿Ok? Bueno. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Esto qué es? Una promesa. Ahora, en el post dice, arrepentíos y bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Contexto. En el libro de Kinner nos dice que Pedro instruyó la forma en la que la gente debía de invocar el nombre del Señor, 2:21. Ser bautizados en el nombre del Señor, debido a que el bautismo era una forma de conversión del judaísmo, normalmente reservada para los paganos. Esto ofendería a los judíos que lo escuchaban y les restaría respetabilidad. Hacía un llamado de conversión radical pública, no a una petición de salvación privada. No había un solo tipo de bautismo en el judaísmo. Normalmente este se reservaba para los paganos que querían convertirse al judaísmo. La religión judía no es una religión de propaganda. No les interesa que haya más judíos.
Pero quien se llega a convertir desde el siglo I y antes, desde luego, ya tenían al bautismo como una forma de adherirse a la creencia judaica. En el nombre de Jesucristo, distingue esta clase de bautismo que requería fe en Cristo, de otras formas de bautismo antiguo. Significa que la persona que iba a ser bautizada debía confesar a Cristo como su Señor, pero no denota una fórmula dicha sobre la persona que se está bautizando, sino que demuestra la confesión de fe de la persona que está recibiendo el bautismo. 2:21 y 22:16. En la nueva versión internacional del Dr. Luciano Jaramillo, nos dice que esto no contradice a la fórmula trinitaria dada por Jesucristo, Mateo 28:19, ya que es una forma abreviada que resalta el hecho porque incluye a Jesús de forma explícita, 19:4 y 5, lo cual lo distingue de otros bautismos que se practicaban en la época. Por el bautismo no se da el perdón de pecados, sino solo es un símbolo de lo que se recibió al arrepentirse y ser salvo. Romanos 6:4. El Espíritu Santo mora en todo creyente. Romanos 8:9 al 11. Primera de Corintios 12 al 13. Si ustedes creen que al bautizarse ya son salvos, les tengo una mala noticia. No es por el bautismo por el que son salvos, sino básicamente porque ustedes son creyentes y ustedes testifican que Jesucristo resucitó. Si ustedes no lo creen, el bautismo nada más es una buena zambullida y ya no les sirve de nada. No es mágico. Y por cierto, llévense también algo para la gripa, que no les vaya a hacer daño. En la Biblia de Apologética de Holman, nos dice que el pentecostalismo unitarista cita en este versículo y además Hechos 8:19, 19:5 y Mateo 28:19 en apoyo a su creencia de que hay una sola persona de la divinidad que se manifiesta de tres modos diferentes como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Esto lo coloca dentro de la herejía llamada modalista, condenada por los sínodos de Esmirna del 200 después de nuestra era, Credo de Nicea y Credo de Atanasio, porque la Escritura sí tiene referencia a la naturaleza trinitaria de Dios, por ejemplo, Mateo 3:16, 17, Lucas 1:35, Juan 14:26. Y en el Nuevo Testamento hay 60 versículos que nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Dios es uno en esencia, pero al mismo tiempo tres personas distintas que coexisten en igualdad. A estos unitaristas pentecostales se les llama también la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y ellos son, como lo dice aquí, unitaristas. Creen que hay un solo Dios y que se deben de bautizar en el nombre de Jesucristo. Cuando Jesucristo mismo dijo que debían de bautizarse ¿en qué? En el nombre del Padre, Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En derecho hay una llamada jerarquía de leyes, en la cual si hay una ley superior, no puede prevalecer una ley inferior. Aquí, ¿quién dijo que debía de bautizarse en el nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo lo dijo en Mateo bien claro. Entonces no podemos decir que porque después Pedro dijo que en el nombre de Jesucristo va a quitar lo que había mandado Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro no tiene la autoridad de Jesucristo. Jesucristo es Dios y lo que él dijo es ley. Entonces Pedro, tomándolo fuera de contexto, parecería que contradijo lo que dijo Jesucristo, pero no. La realidad estaba hablando ante judíos y al momento de decir que era en el nombre de Jesucristo, era para distinguirlo de otros bautizos que utilizaban el nombre, que utilizaban
otras fórmulas. Pero la fórmula trinitaria tuvo que haber sido utilizada en ese capítulo. ¿Verdad que está bien claro? Sí. Bueno. En el mismo texto de Holman nos dice que muchas sectas utilizan estos versículos para enseñar que el bautismo es parte esencial de la salvación. Sin embargo, Pablo claramente hace una diferencia entre salvarse y bautizarse, ya que lo envió a predicar el Evangelio, no a bautizar, 1 Corintios 1:17, para difundir la palabra de la cruz, que es poder de Dios para salvación, versículo 18, ratificando esto en Romanos 1:16. Entonces lo esencial es que se convierta, que sea creyente y salvo. El bautismo es solo una formalidad simbólica en sí, no tiene salvación. Que les diga a ustedes que los niños se salvan porque se bautizaron, pues les está mintiendo y les está sacando dinero. No es así, la Biblia no lo dice, porque para que ustedes se puedan bautizar, lo primero es que verdaderamente sean salvos. Ese es el requisito. Ese es lo esencial. Incluso pueden ustedes ni siquiera bautizarse y aún así no dejarán de ser salvos. La obra de Cristo nos llama a responder, compungirse de corazón, conmoverse. Hechos 2:37. Da la idea de quienes escucharon el mensaje experimentaron un quebrantamiento de corazón, como si un cuchillo los desgarrara en su ser interior. Sintieron culpa que demanda una acción. Y por eso preguntaron, ¿qué hacemos? Nosotros debemos también interrogarnos sobre qué hacer, cómo vivir nuestras vidas. El Evangelio siempre requiere una respuesta: rechazo, arrepentimiento y compromiso con el Señor. Si usted al oír la palabra se siente culpable, no le cuadra bien lo que está haciendo su vida con lo que pide la palabra, usted está siendo quebrantado por Dios. Y exige una respuesta, exige un cambio, porque no podemos nosotros hacer nuestra voluntad, sino debemos de hacer, como dice el Padre nuestro, ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muchos no lo entienden y siguen haciendo lo que quieren ellos, por no decirles otra palabra. Bueno, muy bien. Estoy ahora siendo muy duro, disculpen. La convicción que trae la palabra de Dios nos lleva al arrepentimiento. Es un cambio de actitud y dirección en respuesta a la predicación del Evangelio. Lucas 10:13. Está vinculado a volverse a Dios para ser perdonados. Y es un llamado divino a todos los seres humanos. Hechos 17:30. El mensaje de Pedro es modelo para lo que nosotros debemos de llevar a los pueblos y naciones. Debemos compartir las buenas nuevas si tenemos la convicción que en Cristo hay perdón de los pecados y vida nueva. Si usted no está convencido de que Cristo realmente resucitó y que le manda a usted a predicar el Evangelio, usted no es cristiano. ¿Por qué? Porque simplemente pasa a ser que a usted le gustan las historias y los mitos y las fantasías y no le cree. En su corazón, si realmente no hay un cambio, no hay una nueva vida, usted no se ha convertido, ni mucho menos es salvo. El Espíritu Santo trae convicción porque cuando Él vino convenció al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, del 8 al 10. Ya que no creyeron en Cristo, y de justicia porque Él iría al Padre. La salvación es una obra trinitaria. El Padre envió a su Hijo por amor. Jesús entregó su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo trae convicción y hace realidad la obra de Cristo en el creyente. Por eso se bautiza en el nombre de Cristo, con la fórmula trinitaria que Dios estableció, Mateo 18, del 19 al 20. ¿Qué fórmula es la correcta? ¿Es la única? ¿Es la válida? La trinitaria. La trinitaria. Porque Jesucristo bautizó y ordenó bautizar ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Si no creemos esto y si no tomamos en cuenta lo que dijo Jesucristo, arguyendo, es que Pedro lo cambió. Pedro no puede cambiar nada de lo que dijo Jesucristo. Además, vuelvo a repetir, lo tomaron
fuera de contexto. Ay, yo conozco muchos que toman todo tan fuera de contexto. Bueno. Y lo peor que ni siquiera lo saben. 3. ¿Qué convicción trae hoy este pasaje bíblico a tu vida? Que debemos de tener una sana doctrina. No debemos hacer mitología. Cuando ustedes le agregan cosas a la Biblia y dicen que eso es algo que se está actualizando, están equivocados. La Biblia no necesita actualizarse, sino necesita interpretarse de acuerdo a lo que es la palabra en el devenir de los tiempos. Así es. ¿Lo hacemos? Amén. A veces no. A veces hacemos nuestro evangelio según yo Ajá. y ponemos nosotros los mandamientos que nos convengan. Los que no, ni sabemos, ni los oímos. No existen. No existe. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, literal, los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con otras razones, muchas razones, les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. ¿Y cómo lo estarían? Más o menos así está la actual. No hay mucha diferencia. Sálvense de Calvario de Huesla. Vas a ver. Ya conozco algunos. La comunidad de los creyentes, Hechos del 41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Y por qué? ¿Porque Pedro era muy buen orador? No, estamos hablando de un pescador. Sino lo que él dijo penetró hasta los huesos de los oyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Aquí bien lo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no cree, la realidad es que la salvación no está en el bautizo, la salvación está en verdaderamente proclamar que somos testigos de que Jesucristo resucitó y que aún hoy está en nuestras vidas. Amén. Gracias al Espíritu Santo podemos tener una nueva vida. Amén. Vamos a ver el contexto. Versículos 39. En el libro de Kinner nos habla de que si vemos el libro de Hechos en su generalidad, se puede pensar que los que están lejos son los gentiles, Isaías 57, 19, Hechos 2, 17. Pero este autor considera a la diáspora, los judíos que están fuera de Palestina. El derramamiento del Espíritu estaba señalado en el Antiguo Testamento para el tiempo final y se esperaba que continuara a lo largo de ese tiempo. Teológicamente, contrario a lo que nos dice este autor, sí lo podemos extender a los gentiles, dado que incluso con posterioridad Pablo mismo enfatizó en Romanos 9:24 y Gálatas 3:14 lo que es punto de fe fundamental para considerar que nosotros también fuimos elegidos. En el texto, diríamos, de Pedro original, en lo que fue este texto después de Pentecostés, ahí sí, efectivamente iba dirigido ¿a quiénes? A los judíos, tanto los que estaban ahí como a los de la diáspora, como a los que venían en su momento de todos los 4 lugares, de todos los 4 puntos cardinales. Pero teológicamente, los que están en su momento llamados por el Señor, no solamente fueron los judíos, sino también, gracias a Dios, nosotros los gentiles. Entonces, el llamado de Dios se hizo generalizado y el sacrificio vicario no solo fue para los judíos. Si lo consideráramos así, entonces no tendríamos nada que hacer en el cristianismo.
En el libro de Kinner era normal que los historiadores antiguos editaran y adaptaran discursos. No citaron palabra por palabra, a menos que el discurso fuera corto. Los oradores elocuentes podían estar por horas, ahí conozco algunos, y el orador le proporcionaba el autor el manuscrito que había preparado. Entonces Lucas resume el punto que estableció Pedro. Por eso dice de que otros razonamientos. No tenemos entonces el discurso completo de Pedro. No sabemos cuánto duró. Pero entendemos que en este caso Lucas, que fue el autor de Hechos, o se presume que es el autor de Hechos, junto con el Evangelio de ese mismo nombre, fue el que resumió este discurso llamado de Pentecostés que hizo Pedro, lo cual era común en el antiguo Medio Oriente. Entonces la palabra no es fidedigna porque no transcribió todo lo que dijo Pedro. Es falso. Lo mismo dijo Juan de la vida de Jesús, que había muchas cosas más que estaban y que no alcanzaron a ser puestas. Pero lo más relevante se puso. Imaginen ustedes todo lo que nos falta o faltó conocer en nombre de Jesucristo. En la Reina de Valera dice que se hicieron muchas cosas más, pero que no todas se escribieron, porque no alcanzarían los libros. Ahora, reitero, todo es movido por el Espíritu Santo. Diríamos que el gran corrector de estilo de la Biblia fue el Espíritu Santo. Por eso tenemos la esencia. Si con la esencia se adora a Jesucristo, imaginen si hubiéramos tenido todo. De hecho, por ahí también se habla en hermenéutica de un evangelio de Mateo en hebreo. No lo tenemos, no llegó hasta nosotros, pero quizás hubiera sido muy interesante conocer lo que hubiera dicho ese evangelio. En la Biblia apologética de Holman nos dice que es factible esa gran cantidad de personas, ya que los judíos de todo el imperio viajaban a Jerusalén para la Pascua, y la población se multiplicaba en gran manera. Para Kinner nos dice que Josefo consideraba 6,000 fariseos en toda Palestina. Sería casi la mitad, no fue un mal comienzo. El templo tenía muchas piletas de inmersión que utilizaban los adoradores para cumplir el rito de purificación. Por tanto, sí pudieron llevarse bautismos masivos de manera rápida. En aquel tiempo todavía no nos habían expulsado ni del templo ni de las sinagogas. Entonces sí se pudo haber hecho esa cantidad de 3,000 bautizos, como lo dice esta parte de Hechos. La respuesta correcta a la convicción de Dios lleva a la salvación y a la obediencia. La promesa divina no era solo para los judíos que escucharon el Evangelio, sino también para los hijos y los gentiles. El Espíritu Santo llega a ellos cuando vino sobre Cornelio y su casa. Es una especie de mini Pentecostés. Y creyeron en el Evangelio como gentiles redimidos. Busquemos agradar a nuestro Señor con sumisión y obediencia a su voluntad. ¿Cómo testificamos que verdaderamente somos creyentes? Precisamente obedeciendo a Dios y creyéndole en todos los hechos que nos dice la palabra. Cuando dudamos y no le creemos, simple y llanamente no somos creyentes. No somos redimidos, porque es contrario a la religión el tener dudas y el poner en su momento la palabra en juicio. El enfoque de este pasaje es la obra de convicción del Espíritu Santo que lleva a la salvación. Él trae convicción de pecado a los creyentes. Cuando pecamos, Dios, por medio del Espíritu Santo, toca nuestro corazón para creer y ser salvos. Nos llama la atención cuando pecamos. Debemos estar alertas a la voz de Dios cuando nos afirma y nos exhorta como Padre amoroso por excelencia. No quiere que sus hijos vivamos en el pecado. Dios quiere vidas consagradas a Él. ¿Cómo vamos a consagrar nuestras vidas? Obedeciendo sus mandamientos, pero sobre todo, conocerlos y practicarlos. Vivir la palabra, no simplemente ser unos periquitos que estamos repitiendo versículos, pero no la aplicamos.
Eso no me gusta. Va en contra de mi naturaleza, va en contra de mi religión. El Espíritu Santo no obra no solo para convencernos de pecado, también nos dice cómo seguirlo y obedecerlo. Cuando los apóstoles proclamaron a judíos piadosos, el Espíritu obró y no solo se convencieron de pecado, sino que los que estaban aceptando su palabra fueron bautizados y fueron añadidas como 3,000 personas. Hechos 2:41. Hoy el Espíritu Santo sigue trayendo convicción a nuestras vidas. En el trabajo, en el colegio, en el mercado, tenemos al Espíritu Santo para seguir a Dios con obediencia y para proclamarlo, para dar testimonio. Y no hay mejor testimonio que una vida regenerada y de santidad. Si no tenemos esa vida regenerada y santidad, simplemente somos buenos periquitos, pero no pasamos de ahí. Muy bien, corolario. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de error alternativo, pondrá en evidencia la culpa del mundo en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Esto lo pueden ver en Juan 16:8. Las últimas 2 preguntas. Ya vamos a terminar. Ay, está bien pesado esto. No le entiendo nada. Pero pueden volver a repetirlo y estudiarlo y ya lo van a entender. ¿Te convence de pecado el Espíritu Santo? Si usted verdaderamente quiere ser cristiano, necesita permitir que el Espíritu Santo le diga en su corazón, en su mente, en todo su ser, si lo que está haciendo está bien o no. Eso es convencer de pecado. Ay, pero es que es muy molesto, es como mi conciencia, es peor que mi conciencia porque esta es de la mente de Dios. ¿Dónde encontramos la guía para seguir a Dios con obediencia? En la palabra, en la oración y en el Espíritu que nos da la convicción. Bueno, ya por fin vamos a leer un versículo. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hechos 2:46. ¿Por qué? Porque era una comunidad, porque era algo que en su momento todos compartían sus bienes y sobrevivían de una manera común, comían juntos. Prácticamente la iglesia se convirtió en una comunidad y esto a la fecha no se ha podido repetir. Aunque hay grupos como los menonitas, jusaitas, etcétera, que han intentado replicar. Pero ha sido difícil, ¿por qué? Porque no somos capaces de compartir verdaderamente con nuestros semejantes lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Simplemente como lo había dicho, dar buen testimonio, pero sobre todo, aprender a dar, a compartir, a ser fraternos, a no ser egoístas, a no ser miserables, sino al contrario, a poder entender que la mejor forma de hacer cristianismo es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas y ayudar a todo aquel hermano o incluso hasta pecador que lo necesite. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, tú nos has revelado el misterio del Midrash que hizo Pedro después del Pentecostés, pero sobre todo nos has exhortado a que entendamos si nuestra labor, si nuestra vida en estos momentos está en pecado o no. Y para eso, Señor, tú nos enviaste al Espíritu Santo, para que nos guíe y nos diga lo que está bien o lo que está mal. Las cosas del mundo son pasajeras,
pero tu palabra, tu misericordia y tus dones son para siempre. El gozo que podemos sentir a ti no tiene principio ni tiene final, porque es bendecido por ti, porque es en su momento dado por ti. Y te lo agradecemos y pedimos que nos sigas guiando para poder llegar cada día al grado de santificación que tú quieres. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.